Guatevisión presenta. Solicitud formal de extradición expresamente se refieren a la posible comisión de los delitos de asociación delictuosa. El Ministerio Público presenta en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia la solicitud formal de extradición en contra del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. Corte Suprema de Justicia deberá enviar el expediente a Tribunal Penal para que conozca la acusación en contra del exministro. Dejé mi juventud y ahora, lamentablemente, nos están pagando con esto. Grupo de ex trabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada continúan exigiendo sus derechos laborales. Salir, no están aquí ustedes en su casa, el respeto debido al abogado tiene que escuchar. Tiene necesidad de salir, para eso está su abogado, me puede consultar. Durante la audiencia en el caso Botín de Registro, juez hace llamado de atención al hijo del presidente Jimmy Morales. Guatemala y Honduras inauguran unión aduanera entre ambos países. Después de años de negociación, finalmente se da este paso tan importante. Noticias del mundo. Estados Unidos autoriza parcialmente el controversial veto de viaje a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. Bomberos trabajan sin descanso para controlar un incendio que afecta Parque Natural. Esto ocurre en el sur de España. Tenemos noticias del deporte y es que sí, la novena de Universidad se proclamó campeón de la Liga Mayor de Softball femenino. Torneo de Roland Garros de tenis registró altos niveles de audiencia y una asistencia récord. Los detalles se los contamos. ¿Qué sucede en el mundo del espectáculo? Jackie Chan tiene nueva película junto a Pierce Brosnan. Y hoy hablamos, por supuesto, de todos los detalles de la solicitud de extradición del exministro Mauricio López Bonilla, quien habría recibido fuerte suma de dinero en dólares por contribuir y ayudar al narco en el país. Y compartimos con ustedes estas imágenes, este meteorólogo de un canal irlandés que fue llevado por una ráfaga del viento ante la mirada de miles de televidentes y la risa de sus compañeros además. Esto es Viva la Noticia. Amigos, buen día, bienvenidos a Viva la Noticia. Llegó el martes y usted siempre acompañándonos con toda la información. Listos para empezar un nuevo recorrido con mucho contenido esta mañana. Más que listos, Ricardo, un gusto poder compartir contigo y poder llegar desde ya a los hogares de todos los guatemaltecos porque sí tenemos mucha información. ¿Qué pasa con la temperatura esta mañana? 16 grados, se sentía un poquito más de frío, corría una brisita bastante agradable muy temprano, lo que nos indica, bueno, que vamos a tener una jornada donde, además de lluvias y nublados parciales en buena parte del territorio nacional, tendremos una temperatura bastante agradable. Y mucha atención porque se avecinan ya 2 ondas tropicales que podrían ocasionar lluvias, aunque no tan constantes como la semana pasada. Ya le ampliamos esto más adelante. Bueno, y comenzamos con el repaso informativo. Hasta ahora, ¿les parece? Hay muchos temas importantes que abordar cuando han pasado pocos minutos de las 5:45 de la mañana y tenemos que hablar, por supuesto, de esta solicitud que se esperaba que llegara después de lo ocurrido con la ex vicepresidenta Roxana Valdete y su nexo con el narco, de acuerdo a esta acusación de Estados Unidos. Le llega el turno a quien fuera también una persona más que importante dentro de la administración del gobierno del Partido Patriota. Cuando era ministro de Gobernación, hablamos de Mauricio López Bonilla. Bonilla es requerido por la Corte del Distrito de Columbia, Washington, Estados Unidos, por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas. Según el documento que recibió el Ministerio Público y que trasladó a la Corte Suprema de Justicia, del año 2010 al 2015, López Bonilla recibió cerca de $1,5 millones de dólares, dinero proveniente de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, incluyendo el cártel de los Zetas, a cambio de usar su influencia y autoridad como ministro de Gobernación
gobernación y así facilitar las operaciones de las organizaciones del narcotráfico en nuestro país. Bueno, le contamos que la solicitud de extradición destaca que las autoridades estadounidenses tienen la declaración de varias personas a quienes solo identifican como testigo 1, 2 y 3. Según el expediente, López Bonilla ordenaba a oficiales de la Policía Nacional Civil escoltar cargamentos de cocaína, reasignaba a personal de la institución a solicitud de las organizaciones de narcotráfico, por lo que recibía compensaciones monetarias. Ya se hablaba de esto, ya se había en reiteradas ocasiones puesto sobre la mesa la posibilidad de un trabajo en conjunto, por llamarlo de esta manera, ¿verdad? Una asociación ilícita entre López Bonilla y las fuerzas del narcotráfico en el país. Con esta denuncia, con este pedido formal de extradición, pues vamos entendiendo un poco más y habrá que investigar qué es lo que realmente pasaba con estos nexos de la persona que manejaba, en definitiva, las fuerzas de seguridad, que tenía el control de lo que pasaba en las fronteras, del que podía ayudar, liberando justamente el libre tránsito de la droga en nuestro país. Uno de los protegidos, podríamos decir, siempre de este gobierno, ahí lo tiene usted, el ex ministro López Bonilla. Pero ¿qué es lo que opinan los guatemaltecos? Tenemos una pregunta y por supuesto que este es el tema del día, queremos analizarlo y queremos conocer su opinión y justamente por ello ponemos la pregunta a su disposición para que pueda participar y compartir su opinión. Exactamente, esa es la intención fundamental, que usted a través de las redes sociales se pueda pronunciar. Ya viene la solicitud formal, entonces este requerimiento de Estados Unidos por varios delitos, asociación delictiva, conspiración para el tráfico de drogas. ¿Qué piensa usted en relación a la culpabilidad o la inocencia de Mauricio López Bonilla? BLN piden a Bonilla. BLN piden a Bonilla su percepción. Ya en un ratito va a escuchar todo lo que decía la justicia ayer, cuáles son los argumentos que dijeron estos testigos en relación a este pedido de López Bonilla en Estados Unidos. 5 de la mañana con 51 minutos, tenemos que cambiar de tema y hablar, bueno, de esta unión aduanera que aunque entraba en vigencia en el año 2016, era hasta ayer que entraba en vigencia en su plenitud. Bueno, esta es una noticia importante porque puede ser el punto de partida para la unión aduanera de todos los países. Están muy alertas y atentos Nicaragua, El Salvador, para ver qué va a pasar y cómo va a funcionar esta famosa unión aduanera que se comenzaba a negociar en el 2014. Los presidentes de Honduras y de Guatemala aseguraron que esta unión puesta en marcha hará a ambos países mucho más atractivos para la inversión, al tiempo que sienta las bases para la futura integración a nivel de aduanas de toda Centroamérica. Bueno, y como les mencionábamos, esta unión entró en vigencia en mayo del 2016, pero hasta este lunes comenzó a funcionar plenamente con la integración de los sistemas informáticos que obviamente mejorarán el control de las operaciones tributarias entre ambos países, cuyo Producto Interno Bruto conjunto equivale al 46% de toda la región. Bueno, le queremos comentar que entre un 75% y un 80% del comercio bilateral tienen libre tránsito desde este lunes, de acuerdo a las cifras oficiales de Honduras y Guatemala, respectivamente. Bueno, el intercambio comercial entre estos dos países ronda los 34.184 millones de dólares y está conformado, bueno, por unos 6.500 productos, esto según algunas cifras oficiales reveladas. En instantes más detalles, pero ahorita hablamos de este tema. Usted recuerda, y quizás una de las imágenes que podríamos considerar pintorescas, pero ya no será así, dentro de Antigua Guatemala, eran estos famosos carruajes jalados por caballos. Muchas personas decidían tomar paseos, pero la municipalidad inició ya con las multas a los conductores de carruajes jalados por caballos que circulan por el Parque Central de la localidad. Esto debido a la entrada en vigencia del acuerdo municipal publicado en el Diario Centroamericano que revoca las autorizaciones para su circulación. La alcaldesa Susana Asensio confirmó que el acuerdo municipal implica la prohibición de la circulación de esos vehículos cuando sean jalados por caballos. Afirmó que la medida obedece a que esa actividad carecía de certeza jurídica, puesto que no había un reglamento que regulara el negocio, ya que los permisos fueron otorgados durante la administración del alcalde Víctor Hugo del Pozo. Bueno, le queremos comentar que de acuerdo a las noticias, el primer conductor multado era un joven menor de edad que no era el dueño, sino un trabajador. Afirmó que desconocía la publicación del acuerdo municipal y autoridades han indicado que en caso de que los propietarios de carruajes se resistan a dejar de circular jalados por caballos, podrán incautar esos famosos vehículos. Bueno, ellos por el momento descartaron el decomiso de los animales, puesto que eso representaría un gasto muy grande en alimentos. El argumento de la comuna se basa en los artículos 34 y 35 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, que establecen que los propietarios, usuarios y responsables de animales de trabajo deben cumplir con los manuales de bienestar animal. Se habían recibido ya muchísimas quejas del maltrato y el mal estado en el que se encontraban los caballos en
en Antigua Guatemala, y esto obviamente se une y es lo que avala el prohibir la circulación de estos carruajes jalados por caballos. Bueno, vamos a hablar otro tema importante. Atención, usted recuerda esta controversial imposición migratoria para algunos países musulmanes de aquellos que no iban a poder ingresar justamente a Estados Unidos. Intercede la justicia, pues finalmente este famoso veto migratorio se va a dar porque se da la autorización parcial. Viajeros y refugiados de 6 países de mayoría musulmana enfrentarán un freno temporario en su ingreso a Estados Unidos. La Corte Suprema de este país norteamericano autorizó la aplicación parcial de este controvertido veto migratorio del presidente Donald Trump. La restricción podrá ser aplicada a personas que no poseen ninguna relación de buena fe con personas o entidades en Estados Unidos hasta que el mismo tribunal analice detalladamente la cuestión, y esto será en el próximo mes de octubre. Bueno, efectivamente, el mandatario celebraba a través de un comunicado que indicaba que la decisión es una clara victoria para la seguridad nacional, a la vez que permite que se forme y se torne efectiva en parte la suspensión de los viajes para 6 países inclinados al terrorismo y también la suspensión de los refugiados. Bueno, algunos analistas indican que se trata de un triunfo para el magnate, ya que 2 versiones del decreto firmado fueron cuestionadas y bloqueadas en la justicia en medio de una gran controversia, no solamente en todo el país norteamericano, sino en diferentes partes del mundo. Bueno, atención con esto entonces, y nos vamos de Estados Unidos a Colombia. Recordamos ayer las imágenes, lo que pasaba este fin de semana con este rescate en esta embarcación en que lamentablemente se hundía y donde las personas en un grado de desesperación muy alto. Siguen apareciendo más imágenes. Es que fue cuestión de minutos, como mostramos ayer, cómo esta embarcación se hundía y socorristas reanudaron estas operaciones de rescate tras el naufragio de una embarcación turística en el noroeste de Colombia que trasladaba unas 170 personas, de las cuales 6 están fallecidas y un número indeterminado está también en la búsqueda de estas autoridades. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos reportaron 6 personas muertas, 4 mujeres y 2 hombres. 2 de ellos, 3 fallecieron en el hospital después de ser rescatados y 3 que fueron recuperados sin vida en el sitio del accidente. Las operaciones a cargo de buzos de la policía y también de los bomberos se habían suspendido el domingo por tormentas eléctricas sobre el embalse, pero fueron retomadas ayer durante todo el día. Bueno, efectivamente le queremos comentar que cabe destacar que la represa del Peñol, Guatapé, es uno de los principales sitios turísticos del departamento, donde muchos turistas acuden al lugar para pescar o para hacer recorridos por 1 o 2 horas. Y es un recorrido normal y habitual, ¿verdad? Claro, por estas aguas. Y es que se presume que por ser una embarcación de 4 pisos, algunos turistas se pudieron haber quedado atrapados en los primeros niveles de la embarcación. Y en el video que ustedes están viendo, que circulaba en redes sociales, se observa cuando la nave se hunde. Bueno, rápidamente, en cuestión de 1 minuto, minuto y medio, y docenas de embarcaciones se acercan al lugar para tratar de rescatar a sus ocupantes. Y hasta ahora, como siempre, nos vamos a las calles. Usted tiene que estar bien informado y Viva la Noticia nos lleva hasta el lugar de los hechos. La historia del día a continuación. Buen día, Alberto. 3 minutos para las 6 de la mañana. Sigue la lucha contra el narco en el país. Bueno, una noticia muy ad hoc con esta solicitud de extradición de Mauricio López Bonilla. Te escuchamos y te saludamos como todos los días. Ricardo, Vero, muy buenos días. Pues importante información, las autoridades del Ministerio de Gobernación han comentado que han incrementado los operativos internos en el Aeropuerto Internacional La Aurora debido pues a que han detectado que hombres y mujeres de distintos países, principalmente de Colombia, pues están realizando todo tipo de estrategias para poder ingresar cocaína y también ingresar en maletas con doble fondo dinero, producto lavado del narcotráfico. Según la información que maneja la sección antinarcótica de la Policía Nacional Civil, colombianos y venezolanos están realizando pues una serie de estrategias para poder ingresar todo tipo de droga y también dinero. Ayer las autoridades de la Policía Nacional Civil capturaron a un hombre de 30 años de edad de origen colombiano que había ingresado gran cantidad de dólares. Al momento que las fuerzas de seguridad pues le indicaron este dinero de dónde era, no declaró tal cantidad de dinero. Acá les presentamos cómo las fuerzas de seguridad capturaron a este hombre, que fue identificado de la siguiente forma. Las autoridades de la Policía Nacional Civil han determinado por medio de investigaciones que grupos de narcotraficantes procedentes de Colombia de nuevo están utilizando los aeropuertos de Centroamérica para poder ingresar dinero producto del tráfico de droga.
Un claro ejemplo es la captura de este hombre de nacionalidad colombiana que fue detenido con maleta en mano. La PNC estableció que el capturado se identificó como José Vicente Yabur, de 30 años de edad. Se le decomisaron $24,960 sin declarar. La captura lo realizaron agentes antinarcóticos. La PNC estableció que esta persona también ocultaba dentro de la maleta 1.540 pesos mexicanos, 450 pesos colombianos. La PNC destacó que las bandas de narcotraficantes se están ingeniando para poder ingresar el dinero. La mayoría de veces utilizan hombres entre las edades entre 20 a 40 años de edad que se hacen pasar como empresarios. Bueno, indudablemente la lucha contra el narcotráfico sigue en el país. Estos son operativos que se están realizando regularmente y este era un personaje importante dentro de esta red, como estamos observando. Alberto. Así es, Ricardo, según la información que hemos podido recabar por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil, esta persona se está investigando aparentemente que ingresó a territorio guatemalteco 8 veces. En estas 8 veces se podría estar observando o realizando algún tipo de investigación. Si en estas 8 veces que ingresó a territorio nacional, pues ingresó esta cantidad de dólares o pudo haber ingresado también cocaína. La información ha sido clara. En la lucha contra el narcotráfico pues continuará por parte de las fuerzas de seguridad. Se han identificado por lo menos 8 grupos que están realizando pues toda una serie de transacciones en el sector de Ciudad Capital. Estas transacciones de droga las realizan por medio de algunas unidades marítimas. Hace 2 semanas las fuerzas de seguridad pues capturaron en menos de 72 horas a 12 hombres, entre ellos hondureños, guatemaltecos y también colombianos, que habían ingresado droga por medio de lanchas tiburoneras. Estas lanchas, según la información que están realizando las fuerzas de seguridad, pues son lanchas que proporcionan los cárteles del narcotráfico, principalmente colombianos. En Guatemala hay una lucha de narcotraficantes entre colombianos y también mexicanos que se están peleando los territorios para poder ingresar la droga por medio de las fronteras. También el ejército guatemalteco ha comentado que ellos han incrementado su seguridad, principalmente en el sector de Petén, porque han determinado que nuevamente los narcotraficantes están construyendo pues algunas pistas clandestinas donde las avionetas aterrizan en horas de la noche madrugada. Luego de ahí ingresan los narcotraficantes por medio de algunos carros doble terreno para poder ingresar la droga y trasladarla, según se nos ha informado, hacia los Estados Unidos y también hacia México. Se ha incrementado la lucha en contra del narcotraficantes en el sector de la frontera. Solo en el territorio nacional las fuerzas de seguridad pues han comentado que en Ciudad Capital están operando 5 cárteles del narcotráfico que están operando en algunos sectores, como en el sector del Trébol, zona 7, Misco, zona 18 y también en la zona 21. En estos sectores también las fuerzas de seguridad han incrementado los operativos para poder capturar a narcotraficantes que operan tanto en cargamentos grandes de cocaína como también narcotraficantes que operan en las distintas calles y avenidas vendiendo marihuana al narcomenudeo. Esto es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora del día, Ricardo. Hace pocos momentos, de último momento, las fuerzas de seguridad nos están comentando que han ingresado a varios domicilios de Ciudad Capital para poder capturar a hombres y mujeres que están formando una estructura criminal. Específicamente, zona 14 es la información que nos está ingresando, estructura criminal en contra de la trata de personas. Se tiene previsto que se capturen a 4 hombres, a 3 hombres y una mujer. La información que nos han brindado las fuerzas de seguridad es una estructura criminal que se dedica a traficar niños, es la información que nos están informando. Es una estructura que opera en el sector de la zona 14. Ya en este preciso momento las fuerzas de seguridad están ingresando a por lo menos 8 viviendas, es la información que nos están brindando por medio de algunos mensajes de texto para poder capturar es una familia de hermanos, es la información que nos están proporcionando.
y se tiene conocimiento que en cualquier momento pues puedan ser capturados y sean trasladados hacia la torre de tribunales. Información importante, fuerzas de seguridad están ingresando en estos precisos momentos a varias viviendas en el sector de la zona 14 para poder capturar a hombres y mujeres que se dedican al delito de trata de personas. Con imágenes de Edgar Calanche desde el sector de la zona 11, yo regreso con ustedes, Ricardo Vero, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Bueno, muchas gracias por la información y ahora nos vamos rápidamente después de este enlace con Julio León, que también tiene más noticias para nosotros. Adelante, Julio, buenos días. ¿En dónde estás ubicado y cuál es la información a esta hora? Muy buenos días, Ricardo, Verónica, y así es, efectivamente salimos con la unidad móvil desde muy temprano haciendo un monitoreo del tránsito vehicular. Algunos cambios en la rutina habitual del tránsito, pero bueno, uno de los puntos que por ahí no cambia mucho es la cuesta de Villalobos, ingresando desde el sector de Villanueva, y es aquí donde nos encontramos a esta hora de la mañana. Usted puede ver cómo ya el carril reversible en sentido contrario ha sido habilitado, esto para dar pie a todos los usuarios que vienen desde el kilómetro 13, un poco antes, kilómetro 14 aproximadamente, haciendo esta cola un poco más ligera de lo normal hacia el ingreso a la calzada Raúl Aguilar Batres. Este sería el paso de todos los usuarios a esta hora de la mañana, y es que sí, el reporte tenía que ver con algunos tráilers detenidos por desperfectos mecánicos que justamente se ubicaban desde muy tempranito. De hecho, todavía tenemos, la visual de uno de estos tráilers justamente al final de la cuesta en el momento de terminar, pero ya podemos ver también que no está obstaculizando ninguno de los puntos de ingreso, ninguno de los carriles. Sí lo hizo el carril derecho, 2 tráilers detenidos desde muy temprano, pero que ya fueron movilizados. Ahora bien, Juan Carlos Aquino de Provial informa también puntos como el ingreso a través de la ruta al Atlántico con una afluencia vehicular desde el kilómetro 8, es decir, un tránsito un poco pesado. La ruta interamericana kilómetro 17 y 18 pues bastante livianos, es decir, usted lo puede transitar a esta hora sin mayor problema. Carretera El Salvador a partir del kilómetro 16 ya con una cierta congestión vehicular, pero una cola que definitivamente disminuye, y esto en base a la cantidad de buses escolares que ya no se hacen presentes en estos días debido a las vacaciones de medio año que muchos establecimientos educativos tienen, así que usted tómelo por favor muy en cuenta. Esta sería entonces la imagen desde el área de Villalobos. La salida también del Frutal reporta, hablando del sector de Villanueva, reporta también una dificultad en el momento de movilizarse al centro de la ciudad, así que para todos los vecinos del sector también lo pueden tomar muy en cuenta. Ahora bien, seguimos hablando acerca de la ley de tránsito y la manera en la que podemos respetar el uso de la vía pública, y por supuesto nosotros no solo como pilotos sino que también como peatones, tener un manejo moderado dentro de las calles, y por eso preguntamos cuáles son algunas de las condiciones bajo las cuales usted puede tener suspendida su licencia de conducir. ¿Sabía usted que sí? Sin lugar a dudas se le puede suspender su licencia de conducir. Pues bueno, aquí le respondemos. Una de las razones puede ser después de la segunda vez que la licencia haya sido suspendida. ¿A qué me refiero? Para la suspensión bastan 3 infracciones en el año. A partir de eso, dependiendo del tipo de infracción que usted tenga, se le puede suspender. Si se le suspende más de 2 veces, su licencia puede quedar completamente anulada. Así que bueno, vale mucho la pena tomar en cuenta, y por supuesto siempre pagar las multas de tránsito es algo que sin lugar a dudas va a ayudar a que mantengamos nuestra licencia pues en limpio, y por ende no jugar con esa suspensión que la ley de tránsito avala a las autoridades. Así que bueno, hay que tomarlo muy en cuenta. Es la información que tenemos para ustedes desde muy temprano. Vamos de vuelta al estudio y más adelante seguiremos ampliando información importante desde las calles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la información, nuestro compañero Julio León, por supuesto, con todas las noticias. Y tenemos algunas extras para compartir, noticias de última hora, Vero. Adelante con la información. Atención con esta información, porque brigadas del Ministerio de Comunicaciones, luego del 7º día de trabajos, dejaron libre la ruta donde ocurrió el derrumbe en San Pedro Soloma, Huehuetenango. Según personeros del Ministerio, se ha solicitado el apoyo de la municipalidad para poder agilizar el paso de los vehículos este día y pueden circular con mayor normalidad. Destaquemos que la semana pasada una luz dejó soterradas varias personas y provocó el cierre total de la ruta que conduce de Varillas hacia San Pedro Soloma en Huehuetenango. Reiteramos, habilitan el paso en San Pedro Soloma, Huehuetenango.
Información de última hora en cuanto al clima. ¿Qué va a pasar con las lluvias en el territorio nacional? Tenemos información de lo que va a suceder esta semana. Luego de tener una semana bastante lluviosa, se avecina así el ingreso de 2 ondas tropicales que podrían afectar el territorio. En comparación con la semana pasada, la lluvia comenzará a disminuir, pero seguirá presente en todas las regiones, particularmente en la tarde y en la noche. Para esta semana se espera una disminución en la lluvia, pero se espera precipitación con actividad eléctrica en la tarde y noche, particularmente para las regiones norte, sur, Caribe occidental y franja transversal. Debido a esta situación, la principal recomendación que el INSIBUME da es el Ministerio de Comunicaciones, a quienes les sugirió programar y realizar los trabajos de recuperación de la red vial durante la mañana, ya que por la tarde el clima podría presentar inconvenientes. Además, continúan ingresando ondas del este al territorio nacional, lo que provoca el ingreso de humedad. Asimismo, no tiene registrado fenómenos que representen algún tipo de peligro para el territorio nacional. En lo que respecta al huracán Dora, que en este momento se encuentra frente a las costas del Pacífico de México y su trayectoria es para el norte, no representa peligro para Guatemala. Lluvias en horas de la tarde y de la noche, pero será menor que las que teníamos la semana pasada. Bueno, atención con esto entonces, 16 grados la temperatura actual. Lorraine Quinto tiene todo el panorama completo del reporte del clima. Le damos los buenos días y la bienvenida, que ya está con nosotros Lorraine, nuevamente. bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, compañeros. Aquí con muchísima información, Step regresando by ya. step. Step by step. Muy bien. Adelante. Ah, no, eso no era eso. Bueno, adelante, vamos. Buenos días, compañeros. Bienvenida, Buenos días a todos Sí. en casa. Sí, tenemos mucha información que compartir con ustedes. Desde ayer presentábamos noticias acerca de este huracán llamado Dora, que se dirige a los Estados Unidos. Guatemala, precisamente hoy, amanece con una temperatura actual de 16 grados centígrados y vemos que las posibilidades de lluvia se mantienen con un 80%. Sin embargo, no por el huracán Dora, sino por unas tormentas tropicales que se encuentran ubicadas tanto en el Atlántico como en el Pacífico, que podríamos tener entonces sus remanentes con posibilidades de lluvia que se podrían incrementar en varias regiones de nuestro país. Vemos entonces que los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 33 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos a ver entonces este recorrido por otra información. La fase lunar para hoy tenemos una luna creciente con una iluminación del 13.02. Y seguimos entonces con nuestra siguiente pantalla y precisamente vamos a hablar acerca de la recomendación del día y es para los turistas, cubrirse la boca y nariz, todo esto porque seguimos y se mantiene todavía la actividad volcánica. Por lo tanto, compañeros, se le recomienda entonces a todas las personas que se encuentran aledañas al volcán de fuego que tengan sus precauciones durante el resto de la jornada. Sobre Muy todo bien. mayores y niños, me imagino. Cubrirse boca y nariz, esto es una recomendación que siempre lanzamos, pero sobre todo en esta época mucho más. Gracias, Lorraine. Gracias, Lorraine. La información del clima esta mañana y comenzamos con Prensa Libre como todos los días. Prensa Libre presenta. La portada de Prensa Libre, mire esta cifra que aparece ahí, 1.5 millones de dólares. Es lo que habría recibido Mauricio López Bonilla entonces por colaborar actividades con el narcotráfico. López Bonilla transó escolta de PNC para narcotráfico, vertederos peligrosos, histórica unión aduanera y hablan de esta importante realidad que a partir de ayer ya se está viviendo entre Honduras y nuestro país, Guatemala. Nos vamos rápidamente al interior de Prensa Libre y obviamente la primera noticia resalta todo lo relevante al exministro López Bonilla y cómo él daba datos y protección a narcos. Según el expediente, Mauricio López Bonilla cobró, sí, 1.5 millones de dólares de cárteles, incluidos los Zetas. ¿Cómo funcionaban? Ahí tenemos la red de corrupción, liderado por supuesto en este momento por el exministro Mauricio López Bonilla, que, bueno, tenía ya 3 procesos además acá en Guatemala. Bueno, y otra noticia importante también esta mañana tiene que ver, por supuesto, con este cabildeo que se está haciendo, o el tema famoso de los cabildeos en el Congreso de la República, y aparece justamente Linares, que va en contra de ayuda a ONGs, así lo dice el diputado. Justamente habrá que ver qué decide la PGN en relación a este sonado caso. Una noticia más para compartir con todos ustedes a esta hora de la mañana, y es que ayer era un día más que importante para Guatemala y Honduras. Y estamos hablando de esta unión aduanera. Un minuto, fíjese usted, tomará ahora pasar bienes entre fronteras. Guatemala y Honduras concretan la unión aduanera, que es la primera de su tipo en el Istmo. Y hablando de las noticias, lo que está ocurriendo en el mundo, con Crista García y el repaso por esas portadas. Adelante, buenos días.
Crista, buen día, bienvenida. Buenos días, compañeros. Muy feliz día para ustedes y a todos en casa. Iniciamos con el recorrido. Arrancamos con la información, vamos. Vamos a Estados Unidos. Ya es habitual hacer el recorrido con las portadas del mundo. Salga muy bien informado de casa de la mano de Viva la Noticia. Nos vamos hasta Estados Unidos. A continuación, para repasar los titulares del USA Today, que está ya en su pantalla. Hablan en el encabezado de la desaveniencia sobre el cuidado de la salud. En titular y fotografía central, la Corte Suprema y cómo va a afectar la prohibición de viajar a los inmigrantes. Allí está, luego de la Corte Suprema y de las declaraciones, la prohibición de viajar, el matrimonio del mismo sexo, la libertad religiosa, fondos a los públicos y diversos otros temas que han destacado en los últimos días. Vamos a repasar otra portada y es la centroamericana, como bien mencionábamos hace algunos minutos en Prensa Libre, pero esta será entonces la portada de Honduras. La histórica unión aduanera inicia Honduras y Guatemala, esta integración que permite libre tránsito del 80% de las mercancías, y el presidente Hernández dijo que se va a generar un flujo comercial adicional de $1,000 millones. Noticias positivas y también destacan el deporte y otros titulares. Una portada más, nos vamos hasta Argentina y La Nación en este martes amanece con el titular de la campaña con un fuerte debate sobre la corrupción kirchnerista. Hablan de la candidata Fernanda Vallejos, que defendía enérgicamente a Guaidó y que las denuncias son un invento de los medios. También hablan allí en la fotografía principal el ómnibus sin habitación y alta velocidad. Hablan de esta tragedia en Mendoza y la imprudencia de un chofer, entre las que causa 15 personas fallecidas. Estaremos dando un recorrido internacional completo. Acompáñenos esta mañana. Por lo pronto, los titulares y los diarios del mundo. 6 de la mañana con 16 minutos. Y tenemos que arrancar definitivamente hablando de esta solicitud de extradición. Bueno, ¿de qué se trata concretamente? ¿Qué hacía Mauricio López Bonilla? ¿Brindaba información, daba ayuda a los narcotraficantes? Esto ya se sospechaba cuando se hacía la solicitud formal de extradición de Roxana Baldetti. Y le contamos que el Ministerio Público presentó en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, para ampliar esta información con la que arrancamos el informativo, la solicitud formal de extradición en contra del exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Bonilla es requerido por la Corte del Distrito de Columbia, Washington, Estados Unidos, por delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas. La solicitud de extradición contra López Bonilla registra que este recibió más de 11 millones de quetzales provenientes de grupos del narcotráfico. Empezamos con la crónica. La investigación contra el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla detalla que entre las pruebas cuentan con 3 colaboradores eficaces, en el que identifican que López Bonilla recibió sobornos. El documento de extradición señala que en el 2013 el testigo 1 pagó $1 millón a López Bonilla, a cambio que le permitiera traficar cocaína, garantizando así luz verde para que las autoridades no los detectaran. Con dicho pago de soborno logró traficar miles de kilogramos de cocaína hacia México, país al que le vendió a las organizaciones criminales, y esta a su vez lo trasladaron hacia Estados Unidos durante el 2013. En ese mismo año, el testigo 1 pagó $300,000 al exministro del gobierno de Otto Pérez Molina, el fin evitar su captura por parte de las autoridades guatemaltecas. El documento de extradición también detalla que el testigo 3 le pagó $200,000 al exfuncionario entre el 2012 y 2013, por información sobre las operaciones policiales. Además, se identifica que fue por parte de los integrantes del cartel de los Zetas, ya que eran investigados penalmente por el Ministerio Público. Mauricio López Bonilla se presentó la semana pasada a la Torre de Tribunales, en el que se le preguntó por la solicitud de extradición, y esto era lo que respondía hasta ese momento. No sé cuánto tiempo van a llevar después de que está absolutamente politizado el tema de justicia y judicializada la política. Es un tema de mucho tiempo y aquí aún faltan muchísimas cosas por ocurrir. Esto yo no tengo ninguna información hasta el momento y no voy a hablar sobre algo que no conozco, ¿verdad? En actualidad, Estados Unidos ha requerido a 2 altos funcionarios del gobierno del Partido Patriota, la exvicemandataria Roxana Baldetti y ahora López Bonilla. Ambos deberán terminar los procesos penales que siguen en Guatemala para poder ser extraditados. Según las declaraciones de los testigos, el exministro recibió un total de $1.500.000, equivalente a más de 11 millones de quetzales.
Bueno, voy a saludar esta mañana a Omar Barrios, él es el director del Centro de Estudio de Derecho Sede. Omar, gracias por recibir nuestra llamada telefónica. Bueno, se esperaba, esto era crónica, por supuesto, de una solicitud de extradición anunciada por parte de Estados Unidos contra Mauricio López Bonilla. Hay casos pendientes, 3 casos concretos contra otro de los hombres fuertes del Partido Patriota. ¿Qué podemos decir en relación a este caso? ¿Es más grave que el de Roxana Baldetti? ¿Reviste el mismo grado de complejidad? ¿Qué nos puede decir al respecto? Buenos días, Ricardo, y buenos días a todos. Definitivamente creo que me quedo con la introducción de lo que decía esta primera pregunta, si es más grave. Y por supuesto que es más grave la participación hay que tener bien presente quién era él, la participación del ministro de Gobernación. Tengamos presente que después del presidente de la República, el funcionario más relevante no es el vicepresidente de la República, es el ministro de Gobernación. El ministro de Gobernación se encarga de todas las políticas y de todo lo relativo al régimen de mantenimiento de paz y del orden público, y en especial de la seguridad de las personas. Tiene a su cargo nombrar al director de Migración, al director de la Policía Nacional Civil, al director del sistema penitenciario. Es decir, que tiene toda la estructura de seguridad de la ciudadanía en general. Y si le sumas a eso, que por el cargo que él estuvo durante el tiempo que estuvo en el ejército, el conocimiento que tiene de la estructura militar, la preparación que tuvo por parte del Estado durante tanto tiempo para poder optar a estos puestos tan importantes, nos estamos dando cuenta que el sistema de narcotráfico, el sistema de corrupción, está enquistado en el Estado. Ojo, y ya lo sabíamos, pero está enquistado en el Estado a todo nivel. Esto es más grave inclusive que la propia petición de extradición que se hace a Roxana Baldetti. Queda pequeña realmente. En el caso de Roxana Baldetti, su forma de colaboración es menor versus la información que nos está dando en la acusación del sistema de justicia estadounidense en el requerimiento de la extradición. Entonces aquí hay que tener elementos muy importantes. Poder colaborar con estructuras de narcotráfico representa siempre tener intermediarios. Y puede ser que testigo 1, testigo 2 y testigo 3, como se denominan en la petición de extradición, y que el sistema de justicia estadounidense permite tener la acusación inicial sin la publicación de los nombres. Cuando ellos oportunamente sean extraditados, entonces sí van a tener conocimiento de esa información. Es obvio que esos testigos son personas que participaban directamente en el sistema narcotráfico o en el sistema de lavado de dinero y proporcionan esta información para obtener beneficios en el sistema de justicia estadounidense. Pero no se trata solo de un simple testigo que hable, que cuenta una narración de los hechos. No es como aquí que el Ministerio Público cualquiera colaborador eficaz, no. La justicia estadounidense coteja la información que este testigo le está dando con otros medios, cruza la información. No se dan el lujo de que porque un testigo me está diciendo que yo le di $1,5 millones al exministro de Gobernación para que nos cuidara los cargamentos. No. Ellos verifican llamadas, ubicaciones. Es un sistema mucho más formal antes de realizar cualquier planteamiento. Así que efectivamente, como bien lo señalaba Ricardo, es más grave la participación del ministro de Gobernación, exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, en este caso en el cual se les indica de requerimiento de extradición por parte de la justicia de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Omar. Era Omar Barrios, director del Centro de Estudio de Derechos, para ver cómo está la realidad que se vive. Obviamente, se dice, es más grave, más compleja la situación de Mauricio López Bonilla. Aquí estamos hablando del testimonio de 3 testigos que habrían aportado la información. Y estamos hablando, Verónica, también de que el exministro de Gobernación habría recibido una suma, bueno, bastante importante, sí. 11 millones de quetzales, más otros datos que pueden ir surgiendo en la investigación. Y que esto que va a suceder a partir de ahora, como sabemos, se viene un proceso bastante detallado y tardado, además de estos 3 procesos que tiene ya abiertos el exministro en Guatemala. Y es que en este mismo caso, si por ahora la Corte Suprema de Justicia deberá enviar el expediente al Tribunal Tercero Penal para que conozca la acusación que se realizó en contra de López Bonilla. Además, se programará una audiencia en donde el exfuncionario deberá presentarse para poder conocer el motivo de esta solicitud.
Héctor Mauricio López Bonilla, quien es requerido por la Corte del Distrito de Columbia de los Estados Unidos de América. En la solicitud formal de extradición expresamente se refieren a la posible comisión de los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas. El Ministerio Público cumplió en este momento con el primer paso que este procedimiento establece. Se recibió la solicitud vía Ministerio de Relaciones Exteriores, se realizó el análisis respectivo y se determinó que cumple esta solicitud formal con los requisitos de ley, se remitió a la Corte Suprema de Justicia y ahora se deberá designar un tribunal para que continúe con este procedimiento. Personaje, bueno, además de Alejandro Sinibaldi, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, fundadores del Partido Patriota, era una de las manos derechas, hombres de confianza, como recién decía nuestra analista, pues el ministro de Gobernación, después del presidente de la República, tiene mucho poder dentro de un país. Completamente, y que ellos mismos decían, una amistad que les unía incluso desde muchísimos años. Bueno, aquí mismo tuvimos en reiteradas ocasiones al propio López Bonilla argumentando su lucha, ¿verdad?, o su intención de luchar contra estos grupos en el país, sobre todo contra el narcotráfico y la solicitud formal de extradición contra el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se encuentra, como sabemos ya, en este proceso que debe seguir sus pasos. El exfuncionario está señalado entonces de ayudar a traficar cocaína hacia Estados Unidos. Pero queremos conocer algo más, por si usted no recuerda cuál es el perfil de este personaje de la política guatemalteca, los procesos penales que en este momento está enfrentando y que están abiertos dentro de la realidad judicial del país. López Bonilla es este. Nombre: Héctor Mauricio López Bonilla. Cargos: tráfico de drogas y asociación delictuosa para distribuir cocaína. Seudónimos: el M, el Pato, el Arquitecto y el Hombre. El exministro de Gobernación es requerido por la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos. Según el expediente 117-CR-00037, entre los años 2010 a 2015, López Bonilla aceptaba dinero proveniente de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, entre los cuales se incluye al Cartel de los Zetas, a cambio de usar sus influencias y su posición como ministro de Gobernación para facilitar las operaciones de las DTOs, Drug Traffic Organizations, en Guatemala. Mauricio López Bonilla proveía a las organizaciones de narcotráfico información sobre los operativos que realizarían las autoridades del orden público de Guatemala. Además, ordenaba a los agentes de la Policía Nacional Civil que escoltaran los cargamentos de cocaína que pasaban por Guatemala y reasignaba al personal de la PNC a solicitud de las estructuras dedicadas al tráfico de drogas. De acuerdo con acusación, estos actos redujeron las actividades de las fuerzas de seguridad y protegieron a traficantes de drogas mientras transportaban cocaína dentro y a través de Guatemala. Bajo el argumento de que las organizaciones de tráfico de drogas o carteles de narcotráfico vendieron la cocaína con la ayuda de Mauricio López Bonilla, Estados Unidos solicita su extradición. Actualmente, el exfuncionario lleva procesos penales por el caso Patrullas, en el que se le acusa de haberse beneficiado con un contrato de reparación de patrullas de la Policía Nacional Civil. También por el caso Blindados, en el que López Bonilla habría recibido un beneficio económico en un contrato de compra de autos blindados. Finalmente, por el caso Cooptación del Estado, específicamente por haber otorgado millonarios regalos a los exmandatarios con dinero de dudosa procedencia. ¿Alguna declaración o alguna denuncia de la posibilidad de la colaboración del gobierno del Partido Patriota, en este caso a través de López Bonilla, con el narcotráfico en el país? Bueno, y como tú lo decías, varias personas son las que han dado declaraciones en contra del exministro. Y justamente en una entrevista realizada hace algunos días, Eduardo Villatoro Cano, usted recordará, mejor conocido como Guayo Cano, quien está sindicado por el caso conocido como Salcajá, hizo declaraciones a la prensa en donde incrimina al exministro López Bonilla. Por su parte, el exfuncionario ahora sindicado niega estas declaraciones. La gente Jairo Orellana cargaba de eso, de esos chalecos y esos cascos. ¿Y del fantasma? No me di cuenta, pero sí sabía. Pero de la gente Jairo sí yo lo vi. Utilizaban hasta chalecos de la DEA para tumbar, mucho más fácil iban a utilizar eso aquí, que son de acá de Guatemala. Y ustedes saben con quién se relacionaba Jairo. Jairo era protegido de Bonilla, pero lo traicionó y por eso se le fue a voltear allá. Sí. Bueno, pero mire, primero, ¿quién es Guayo Cano? Es un asesino de 9 policías que está resentido contra el exministro López Bonilla,
por cuanto la investigación en un mes determinó que él era el responsable no solo de esas muertes, sino de toda la cuestión de narcotráfico en gran parte de Huehuetenango y trasiego para México. ¿Quién es Guayocano? Bueno, Renzo Rosal también es analista político y estamos sumando, por supuesto, algunas opiniones en relación a este caso. Renzo, ¿cómo afecta, cómo se complica la situación de Mauricio López Bonilla y la percepción en general y que tenemos, por supuesto, sobre la administración del Partido Patriota con todos sus personajes que estuvieron en el poder? Bueno, gracias por el espacio. Creo que confirma esta solicitud que ya se esperaba desde hace algunas semanas sobre el exministro Mauricio López Bonilla. Viene a confirmar que el gobierno del Partido Patriota en buena medida no solamente se dedicó al proceso de vaciar las arcas nacionales, sino también que esas posiciones de poder le significó dar protección a grupos del narcotráfico. Aquí estamos hablando de una acción que no solamente de carácter personal, sino que hubo toda una estructuración al interior de ese partido y al interior del gobierno para poder confabularse, y porque estamos hablando del mismo un caso similar por el cual también se le solicitó la extradición a la vicepresidenta Valdetti, y estamos hablando también de el posible involucramiento del propio presidente en aquel momento, Otto Pérez Molina, quien en paralelo, mientras Mauricio López Bonilla daba protección a grupos del narcotráfico, Otto Pérez Molina, en su calidad de presidente de la República, levantaba sorpresivamente la bandera y una iniciativa inclusive de carácter regional en función de la despenalización de la droga, de inclusive visitas a Estados Unidos, todo un asunto para que Guatemala liderara en buena medida, por lo menos en términos simbólicos, la lucha contra el narcotráfico. Esa acción o ese conjunto de acciones creo que forman parte de esa estrategia de disuadir, de dispersar la visión, el análisis inclusive por un lado, mientras que internamente ahora se constata que había un proceso de confabulación, de protección, casi que estamos hablando de una suerte de cogobierno criminal entre diversos tipos de aspectos, y particularmente el tema del narcotráfico. Creo que Otto Pérez Molina no habría que perder ese nombre de posibles vinculaciones similares a estas. En este caso de Mauricio López Bonilla estamos hablando de una persona que tendrá que, al igual que Roxana Valdetti, pagar, digamos, las penas que por los diversos casos que está involucrada en Guatemala correspondan, y posteriormente que se pueda ya llevar a cabo el proceso de extradición. En definitiva, estamos hablando que no va a volver a ver la luz del día también en su oportunidad, y creo que obviamente se acabó su vida política, que venía en cierto ascenso, que él de alguna forma se vislumbraba como la siguiente generación de liderazgo del Partido Patriota, pero que ahora los hechos puntuales, contundentes, están hablando de su alto nivel de involucramiento. Un último dato que creo que es importante es que para todo ese proceso de protección de estructuras criminales, de estructuras de narcotráfico, seguramente Otto Pérez Molina se valió de otros funcionarios y de diversos tipos de cuadros que siguen estando actualmente en el Ministerio de Gobernación, tanto en la Policía Civil, la Policía Nacional Civil, como en otro tipo de instancias del mismo ministerio, y contra los cuales seguramente el Ministerio Público debería enderezar mucho más acciones de investigación. Bueno, muchas gracias, Renzo Rosal, analista político, que nos hablaba sobre esta solicitud, la situación de Mauricio López Bonilla, esta formal acusación de Estados Unidos por estar vinculado al narcotráfico, recordando lo que el mismo López Bonilla decía hace algún tiempo atrás, cuando llegaba a un juzgado de paz y se le preguntaban con los periodistas que estaban en el lugar si tendría algún tipo o no de relación con el narcotráfico, y él decía que seguramente iba a ser recordado como el único ministro que luchó contra el narcotráfico en el país. Y aquí los hechos tal cual están ocurriendo en esta mañana. Pero seguimos con otros temas. Recordando la pregunta, por supuesto, que habíamos lanzado esta mañana tempranito, Verónica. Informándoles, sí, y sobre todo solicitándoles a todos ustedes su participación, qué es lo que opinan en torno a esta solicitud de extradición del ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Es requerido por Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas. Y tenemos que el 100% de los guatemaltecos dicen que sí. Ahí está el hashtag BLN piden a Bonilla. Esto es lo que dice la información esta mañana. Damos vuelta de página. ¿Para qué? Para tener más información y otros temas.
Noticias de última hora, tenemos información de lo que sucedía hace tan solo unos minutos en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Una pareja de guatemaltecos fue capturada por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica. Esto en el interior del aeropuerto, específicamente en el área de Convex, que se usa para el traslado de carga y mercadería. Los detenidos son María Antonia Juárez Mateo, de 57 años, y Jefferson Alejandro Ochoa Morales, de 23, a quienes se les encontró 50 bolsas pequeñas con cocaína, método de encubrimiento dentro de los famosos dulces llamados coyoles en dulce, que buscaban trasladarse a Estados Unidos. Los detenidos han sido trasladados ya a la torre de tribunales. Fotografías entonces de lo que sucedía hace algunos minutos en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Bueno, seguimos analizando otras noticias y esto tiene que ver con un exalcalde. El tema del narcotráfico reviste todo el tiempo vital importancia para el país, pero esto tiene mucho más relación cuando hablamos de esto que está ocurriendo justamente con este personaje. Sí, hablamos de cómo trascendía entonces ayer esta noticia y el retorno a nuestro país del exalcalde de Zacapa, Arnoldo Vargas Estrada. Él pasó a la historia, recordemos, como el primer guatemalteco extraditado a Estados Unidos por el delito de narcotráfico, esto en el año 1992. Estamos hablando, sí, de hace 25 años. Vargas fue condenado a 30 años de cárcel por una corte estadounidense por actuar como bodeguero de la cocaína procedente de Colombia, y ahora que cumplió la condena en el país norteamericano, ha regresado a nuestro país. En otras noticias también seguimos con el repaso de lo que está ocurriendo en Guatemala. Atención con esta información porque un grupo de extrabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada se pronunciaba para continuar exigiendo sus derechos laborales. Sumado a ello, exigen justicia por la muerte de su compañero Eugenio López, asesinado la semana anterior. Esto ocurría en el lugar. Más de 200 extrabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada, Coatepeque, Quetzaltenango, reclaman que se les descontó de su salario el pago del IX, pero que a la fecha no tienen derecho a ella, ni a jubilación, una lucha que viene desde hace 10 años. Ahí dejé mi vida, dejé mi juventud, mi vida entera. Y ahora, lamentablemente, nos están pagando con esto. Alix se ha hecho luchas porque hagan una jornada médica a favor de nosotros. No tienen autorización de gastar fondos que ellos no han recibido y en una parte tienen razón. El Comité de Unidad Campesina ha dado acompañamiento a las denuncias que han hecho los extrabajadores. Hay personas que ahí nacieron y no tienen derecho a nada. Por el ejemplo, el don Juanito Chan, él ahí nació. Él está contando ahorita con 82 años. Y no tiene derecho a nada. Además piden justicia por la muerte del compañero Eugenio López, de 72 años, asesinado en la manifestación realizada el pasado 23 de junio. Bueno, pero ¿qué se trata la historia que es el punto central del reclamo de estos trabajadores? Bueno, esta historia sí se remonta a hace 19 años. Imagínese usted que la finca San Gregorio dejó de pagar las cuotas patronales de trabajadores al IX. El instituto, bueno, ha interpuesto 4 denuncias por adeudarles 3,5 millones de quetzales de cuotas, por la cual la suma total asciende a 6,900,000 quetzales de contribuciones caídas en mora. Así lo dieron a conocer personeros del IX. Escuche usted sus declaraciones. A partir del 2014 se iniciaron las denuncias administrativas por el incumplimiento a las contribuciones del Seguro Social. En el 2015 se interpuso otra, después de una ardua labor de cobro, y la tercera demanda fue presentada en el 2016. Suman un total de 6,941,000 quetzales. Sin embargo, queremos indicar que 3,500,000 de estos 6 son únicamente de contribuciones. Pero al no haber respuesta, iniciaron otra demanda por la vía penal. Con esta sería la 4ª demanda, solo que esta es por la vía penal en contra de dicho patrono. La finca San Gregorio, desde que fue inscrita en el IX en el año 1948 a 1997, fue constante y sin moras en el pago de las cuotas. Desde el año 98 prácticamente la finca no ha presentado ninguna planilla ante el instituto. Actualmente existen 17 empresas privadas que adeudan al IX más de 846 millones de quetzales. Vamos a ver qué pasa a esta hora de la mañana en las calles, ¿les parece? Primero arrancamos con el kilómetro 9, carretera El Salvador. Es el punto que nos va mostrando que hasta ahora hay un poquito más de incremento de vehículos por este paso
a las 6 de la mañana con 38 minutos. Regresamos a Calzada Roosevelt para ver lo que está sucediendo a esta hora de la mañana, una arteria bastante complicada y podemos percibirlo en el ingreso a la ciudad capital. ¿Qué pasa en la calle Martí, donde muchas personas también circulan y lo hacen desde muy temprano? Ahí lo tiene usted, el carril reversible está un poco congestionado, pero está avanzando tal cual es el comportamiento normal a esta hora de la mañana. Seguimos recorriendo las calles, por supuesto, para terminar este recorrido en Cayalá. Mucha gente que viene por este bulevar Rafael Landívar hacia el bulevar Vista Hermosa, pero siempre lo vemos con fluidez y eso es lo importante. Eso es importante. A esta hora de la mañana se complica un poquito más adelante, pero ya le estaremos presentando a usted las imágenes. Antes de la pausa, bueno, le llaman, vieron una de las películas más famosas de Hollywood, Lo que el viento se llevó. Sí, claro. Efectivamente. Bueno, y le queremos contar y le queremos mostrar a continuación estas imágenes porque se trata justamente de lo que puede provocar el viento cuando se está transmitiendo en vivo. Fíjense ustedes, ahí vemos a un reportero que estaba compartiendo la información, ¿verdad? Dando los datos del tiempo. ¿Y qué pasa de pronto? Una ráfaga de viento muy fuerte provoca lo que usted va a ver a continuación mientras él estaba relatando lo que ocurría justamente con la temperatura. Estaba al aire libre. Se lo llevó el viento. Y los conductores, ni lentos ni perezosos, pues obviamente no trataron de disimular la situación ni el problema que había tenido el conductor. Obviamente cuando se dieron cuenta de que no era nada grave. La sombrilla pues, o el paraguas, no era nada grave, ¿verdad? Risa. Pero sí un fuerte viento, ¿eh? Sí, un fuerte viento y lo curioso es que sí, justamente están hablando del clima. Así que creo que les quedó bastante claro a los televidentes cuál era la situación en las calles en cuanto al clima. Ahí está, esto es en un canal irlandés y fue llevado justamente a las redes y como siempre se vuelve rápidamente en información viral y los conductores que no dudaron en reírse. No sé por qué nos pasaría a nosotros algo así, creo Afortunadamente no pasó a mayores. Tenemos que hacer una pausa, volvemos con más información. Esto es Viva la Noticia. Se mantiene la temperatura, qué está ocurriendo en los departamentos, los deportes y también la información internacional. Todo esto cuando regresemos. Quédese con nosotros. No se vaya. Consejo Municipal de la Antigua Guatemala prohíbe el uso de carruajes jalados por caballos. La información en instantes. Estados Unidos autoriza parcialmente el controversial veto de viaje a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. Sorpresa para un equipo búlgaro cuando ingresaba un toro en el campo de juego.